Hoy no es momento de ironías ni de tonos ligeros. Hoy hablamos de algo que no necesita adornos ni exageraciones para resultar inquietante. La Antártida, el gigante blanco. Un continente que no perdona errores, donde el aislamiento es absoluto y donde la línea entre lo real y lo imposible se diluye con el frío. La Antártida no es solo hielo y silencio. Es un lugar donde el ser humano queda reducido a su esencia más frágil. Donde una decisión equivocada, un accidente, un conflicto sin testigos, puede convertirse en un misterio que nadie resuelve jamás. Donde los cuerpos se preservan durante décadas, las voces se pierden en la ventisca y, en ocasiones, los propios supervivientes juran haber sentido algo que no debería estar allí. En este video te traigo 3 casos reales, documentados, con nombres, fechas, autopsias e informes oficiales. No son leyendas ni rumores de internet. Son hechos ocurridos en el lugar más remoto y hostil del planeta. Aunque los gobiernos han hecho hasta lo imposible por encubrirlos. Y ya verás por qué. Estos no son cuentos para asustar. Son registros históricos. Testimonios de personas que estuvieron allí, que vieron lo que vieron y que, en muchos casos, nunca volvieron a ser las mismas. Lo que vamos a ver no es un top y no es ficción. Es lo que ocurre cuando el ser humano se enfrenta al lugar más inhóspito de la Tierra y descubre que, tal vez, no está tan solo como creía. Si decides quedarte, prepárate, porque estas 3 historias te darán mucho en qué pensar, especialmente esta noche, antes de ir a dormir. Muchos profesionales que trabajaron en la Antártida, ya retirados y de edad avanzada, han exorcizado sus fantasmas en Reddit, precisamente en el subreddit Antártica. A mediados del año 2020, en plena pandemia, cuando el encierro aflojó muchas lenguas, apareció en ese foro una confesión firmada por un usuario llamado Cyrus 1967. Este hombre no solo demostró, con pruebas abundantes, haber trabajado en la base estadounidense Amundsen Scott, sino que afirmaba conocer detalles nunca revelados sobre la misteriosa muerte de Rodney Marks, uno de los casos más intrigantes y sin resolver del continente blanco. La publicación, eliminada pocas horas después, por lo que solo sobreviven capturas, decía lo siguiente: trabajé en el Polo Sur durante el invierno del año 2000. No era amigo de Rodney, pero lo conocía bien. Siempre estaba en el observatorio submilimétrico, con esa sonrisa tranquila y su suave acento australiano. Bebía mucho café. Fumaba afuera cuando el viento lo permitía y, a veces, compartíamos tragos en el galley después del turno.
Una noche de mayo, Rodney llegó tambaleándose al módulo médico. Dijo que se sentía raro, como si el aire le quemara la garganta. El médico le dio algo para el estómago y lo mandó a descansar. Horas después, volvió peor. Vómitos con sangre, visión borrosa, dificultad para respirar. Intentaron reanimarlo cuando entró en paro, pero no hubo nada que hacer. Murió a las 18:45. El cuerpo quedó en una cámara frigorífica improvisada hasta que el primer avión pudo sacarlo en noviembre. Cuando llegó el informe de la autopsia desde Nueva Zelanda, encontraron unos 150 mililitros de metanol en su sistema. No estaba claro si había sido un accidente. El metanol que usábamos para limpiar lentes era incoloro, casi dulce, y cualquiera podría haberlo vertido en una botella de vodka o incluso en el café. La investigación oficial dictaminó causa indeterminada, pero entre nosotros sabíamos que no fue suicidio. Rodney no era de los que se deprimen. Lo perturbador empezó después. Durante el invierno de 2001, algunos de los que aún estábamos allí comenzamos a notar cosas extrañas. Una botella etiquetada como alcohol etílico aparecía abierta en la nevera común, con un olor ligeramente dulce que nadie recordaba haber traído. Alguien juró haber visto a Rodney de pie en el pasillo del domo, inmóvil, observándonos a través de la ventisca que golpeaba las ventanas. No era un fantasma clásico. Era él, con su parca roja, pero sin expresión, solo mirando. Todos lo atribuimos a la conocida fiebre de cabina. La soledad y la oscuridad eterna allí pueden hacerte imaginar cualquier cosa. Pero lo peor fue el audio. En algunas grabaciones de la cámara de seguridad, que casi nadie revisaba porque el frío las estropeaba, se oía a veces una voz baja y entrecortada que decía algo como: «Bebe solo un trago más». Siempre coincidía con alguien que había dejado una bebida sin terminar. Nadie confesó nada, pero después de eso, nadie volvió a beber solo. Cuando terminó el invierno, todos nos fuimos en silencio, sin hablar del tema. Dicen que el caso sigue sin resolverse porque nadie quiso cooperar. Yo creo que sí cooperaron, solo que nadie les creyó. Aunque digan que estoy loco, lo he hablado con otros ex compañeros de la base y coincidimos. Allí había algo que a veces nos empujaba a hacer una locura, como beber etanol. Los rusos lo llamaban el demonio del frío. Algo que cambiaba objetos de lugar, dejaba notas inexplicables y susurraba. No sabemos qué o quién era, pero lo que fuera convenció a Rodney de cometer un error y le costó la vida. Un post posterior explicaba que el usuario Cyrus 1967 borró el hilo él mismo. Era un hombre mayor y no quería verse envuelto en polémicas relacionadas con secretos de Estado ni arriesgar así su pensión.
En los tiempos de la Unión Soviética, en la base Vostok, la más aislada y fría de la Antártida, el ajedrez es una forma habitual de matar el tiempo durante los inviernos eternos. En el año 1959, o quizá en 1962, nadie lo confirma, dos geofísicos, conocidos como Korchenko y Gurnovsky, comenzaron una partida que se prolongó durante días. Se turnaban, anotando cada movimiento en un cuaderno compartido. La tensión crecía. Los tipos eran orgullosos y el perdedor perdería prestigio ante el resto de la base. Korchenko llevaba ventaja. Gurnovsky, desesperado, hizo un movimiento dudoso. Korchenko lo señaló de inmediato. «Eso es trampa». Pero Gurnovsky lo negó. En segundos, la discusión escaló. Según relataron veteranos de la base en los años 80, Korchenko perdió el control. Tomó un hacha de hielo, pesada, con el mango de madera astillado, y golpeó a Gurnovsky en la cabeza. Este no murió al instante. Se arrastró unos metros por el pasillo, dejando un rastro rojo sobre la nieve compactada. Alguien escuchó los gritos, pero llegó demasiado tarde. Lo que ocurrió después es lo que convirtió la historia en leyenda. Resulta que no pudieron evacuar al agresor de inmediato. El invierno polar no permite vuelos. Por falta de espacio en la base, encerraron a Korchenko en un pequeño módulo, junto al cadáver. Días después, Korchenko comenzó a decir que Gurnovsky no estaba completamente muerto, que lo oía moverse por la noche, que golpeaba la puerta desde adentro, que sentía su aliento helado en la nuca cuando intentaba dormir. Cuando llegó el relevo, al final del invierno, encontraron a Korchenko solo, demacrado, con los ojos hundidos. El cuerpo de Gurnovsky ya no estaba donde lo habían dejado. Solo quedaba el hacha, limpia, apoyada contra la pared. Nadie explicó jamás cómo desapareció un cadáver de 80 kilos en una base sellada por la nieve. Las autoridades soviéticas calificaron el caso como accidente. Lo cerraron e, increíblemente, prohibieron el ajedrez en todas sus bases antárticas. El expediente quedó clasificado y solo salió a la luz a principios de los años 90, tras la glasnost de Gorbachev. Años después, en foros de exmiembros de aquellas misiones, alguien publicó una foto borrosa de un tablero de ajedrez hallado en Vostok en los 90. Las piezas mostraban una posición imposible: jaque mate con una pieza extra en el tablero. Una reina negra que nadie recordaba haber utilizado. Algunos dicen que Gurnovsky nunca se fue, que sigue jugando, esperando que alguien acepte la revancha. El libro basado en hechos reales titulado Sur, la historia de la última expedición de Shackleton,
1914-1917, escrito por el legendario explorador Sir Ernest Shackleton, relata cómo él y sus compañeros Worsley y Crean cruzaron la isla Georgia del Sur exhaustos, al borde de la muerte. Los tres afirmaron después que, durante las 36 horas de marcha, sintieron la presencia de un cuarto hombre caminando con ellos. Alguien que no existía. No hablaban de él, pero todos lo percibían. Pasos paralelos. Una figura alta que los guiaba entre los glaciares traicioneros. Shackleton escribió: parecía que éramos 4, no 3. Durante décadas se pensó que se trataba de una alucinación provocada por el aislamiento y la deshidratación. Hasta que, en los años 2000, un biólogo marino desplegado en una base británica decidió investigar el fenómeno. Durante una travesía de campo, él y 2 compañeros quedaron atrapados en una tormenta blanca cerca de las montañas transatlánticas. El GPS falló. La visibilidad era nula. Según relató más tarde en su libro El cuarto hombre, publicado en octubre del año 2014, ellos lo experimentaron en carne propia. En la página 256 escribió: no lo vi, pero lo supe. Alguien caminaba a mi derecha. Sus pasos eran firmes, sincronizados con los míos. No era ninguno de mis compañeros. Era más alto, más pesado. Cuando nos deteníamos, él también lo hacía. Cuando avanzábamos, avanzaba. Mis compañeros lo notaron. Uno dijo: hay alguien más aquí. El otro solo asintió, pálido. No lo mencionamos de nuevo hasta llegar al refugio, 14 horas después. Cuando cerramos la puerta, el cuarto se quedó afuera. Lo sentimos irse, como si se disolviera en la ventisca. Desde entonces, otros exploradores han reportado experiencias similares. Llantos lejanos que parecen voces humanas, susurros en la nieve infinita, la constante sensación de ser observados por algo que no es hostil, pero tampoco humano. El militar británico y explorador Ranulph Fiennes ya lo había descrito en los años 80. Algo nos seguía, y no era el viento. Nadie sabe qué es. Tal vez el propio continente. Tal vez quienes murieron allí y nunca se fueron del todo. Shackleton siempre sostuvo que aquella presencia los ayudó, los guió. Otros, sin embargo, no están tan seguros. El propio Fiennes dijo en una entrevista: yo no lo veo así, porque cuando lo sientes, no parece que te salve, parece que te está esperando para cuando tú también te quedes. En la Antártida hay más de 400 cadáveres de exploradores desaparecidos. Muchos murieron afirmando que seguían a alguien, que eran guiados por alguien. A eso lo llamamos el cuarto hombre, en honor a Shackleton,
el primero en dejar constancia escrita de esta presencia tan conocida como inexplicable. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y comentaras. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.